Dígale, yo soy un Gedeón. Dígale, yo soy un Gedeón. Ahora dígale, yo soy una Gedeón. Usted se lo dice, dígale que usted es una Gedeón. Los varones, dígale, yo soy un Gedeón. Si usted va a usted le dice que usted es un Gedeón. Si usted nace, usted le dice que usted es una Gedeón. Gloria al Señor. Hermanos, escuche con suma atención. Estamos un poco afectados de gripe. Y yo sé que lo que vaya aquí esta noche es gente de Dios. O sea que si en medio del mensaje yo empiezo a toser, yo le paso el micrófono a cualquiera de ustedes y por usted ser un Gedeón prendido, usted sigue predicando. Cuando dicen al Señor, se pusieron serios, pastor. Cuando dicen a Cristo, yo soy un Gedeón. Yo sé que hoy es el cierre, ¿verdad que sí? Hoy es el cierre de ¿cuántos días? ¿Cuántos días? 4. Wow, hoy es el cierre de 4 días llenos de poder, donde la mano de Dios ha hecho cosas extraordinarias. Me imagino, hermano, que ustedes tienen 4 días bajo el fuego, bajo la unción, viendo diferentes cosas de parte del Señor. Yo quiero establecer una palabra seria sobre usted. Esta noche, hermano, quiero 2 cosas: que usted se mantenga en el Espíritu y que se mantenga en comunión. Cuando dicen al Señor, alabanza a Cristo. Hablar de Gedeón, hermano, es hablar de un hombre el cual yo lo catalogo como un patriarca de las Escrituras. Un hombre, hermano, que a su temprana edad la mano de Dios lo alcanza y Dios empieza a hacer grandes cosas gratificantes. El cielo señala a Gedeón. Usted sabe la historia, hermano. Israel era un pueblo amado por Dios, a tal magnitud que cuando alguien tenía guerra, él es tan fuerte que en la actualidad alguien que tiene guerra contra Israel es alguien que tiene guerra contra el Dios de los ejércitos. La Biblia dice que en un momento determinado el pueblo hace lo malo delante de Dios, y por hacer lo malo delante de Dios, Dios lo entrega a sus adversarios. Cuando ella está bajo el yugo, hermano, debajo de sus adversarios, la Biblia narra y especifica: Israel era un pueblo que le gustaba sembrar, un pueblo que le gustaba poseer sobrenaturales cosas, a tal magnitud que cuando Dios saca a Israel del desierto, Dios saca de Egipto, los hombres de Israel empiezan a sembrar. Pero dense cuenta, la Biblia narra y especifica que por hacer lo malo ellos caen bajo la garra de los madianitas, los amalecitas y todo aquel que tenía guerra contra ellos. Pero que acontece, dice que cuando ellos sembraban, subían los madianitas, subían los amalecitas y subían todos sus adversarios. ¿Qué pasa? Lo que ellos adquirían, lo que ellos sembraban, dice la palabra de Jesucristo, que ellos soltaban sus ovejas, sus asnos, todo para que desmenuzaran aquella tierra. Me llama a la atención que en medio de ese caos dice que hay un parámetro peligroso. El parámetro peligroso que hay es que mientras el pueblo está amedrentado, mientras el pueblo está en guerra, dice que Gedeón, dígale a alguien Gedeón, dígase Gedeón. Dígale Gedeón. Hermano, dice la palabra de Jesucristo que Gedeón era el más pequeño de su casa, era de la media tribu de Manasés. Usted sabe que la media tribu de Manasés era una tribu que no poseía tantas cosas, no tenía grandes arraigos. Y dice la palabra de Jesucristo que cuando el ángel de Jehová se le aparece, me gusta algo. Dice que Gedeón está sacudiendo el trigo en el lagar. Primer punto, el lagar no era para sacudir el trigo. En el lagar estaba prohibido. En el antiguo Israel, según la costumbre de los judíos, en el lagar no se podía sacudir el trigo. El lagar era para pisar la uva y para pisar la oliva. Del lagar salía el vino y del lagar salía el aceite. Dice que hay un parámetro extraordinario. Gedeón se muda. Dice que el trigo seco se sacudía en el granero, pero vemos que Gedeón no está sacudiendo el trigo en el granero, sino que lo está sacudiendo en el lagar. Dice lo estudioso, los teólogos bíblicos, que él sacudía el trigo en el lagar era porque el lagar era un lugar cerrado, y cuando él sacudía nadie lo escuchaba. Quizá todo el mundo decía: ¿dónde está Gedeón? Pero Gedeón está escondido sacudiendo y haciendo grandes cosas. El granero tiene un punto que cuando tú estás sacudiendo trigo en el granero, el que llega a distancia te ve, y cuando tú estás sacudiendo trigo, el que está lejos puede escucharlo. Gedeón dijo: bueno, nosotros estamos bajo el yugo de los enemigos, y si yo sacudo el trigo en el granero me pueden ver. También yo sacudí el trigo en el lagar. Dice que mientras Gedeón lo aprueba todavía, dame predicar. Dice que mientras Gedeón está en ese parámetro, el ángel de Dios llega debajo de una encina
sigues un árbol bien grande. Cuando el ángel llega debajo de esa encina, dice que el ángel se topa con Gedeón. El ángel le profiere palabra, le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. Ahí es que Gedeón se espanta. Gedeón le dijo: ven acá. ¿Cómo así? Dios está contigo, el ángel le dice. Pero Gedeón se espantó porque el ángel le dijo que él es esforzado, él es valiente. Pero todo el que sabe de Israel sabe que el hijo menor no era valiente, porque siempre estaba escondido haciendo los oficios. Pero cuando el ángel se le apareció, el ángel le dijo: tú eres valiente. Y le dijo que Dios está con él. Ahí Gedeón empieza a reclamarle a Dios. Él le dijo: si Dios está con nosotros, como no estamos sobreviviendo por esas cosas malas. Ahora Dios me enseñó algo: el que no le es fiel a Dios no le puede reclamar nada. Para tú reclamarle a Dios, tú tienes que andar bajo integridad y tienes que andar bajo fidelidad. El Dios le está diciendo: es verdad que nosotros estamos bajo presión, pero hay fidelidad y yo puedo reclamar. Dice que el león le refuta y le dice: ese es el mismo Dios, yo siento la unción que nos sacó a nuestro padre, nos saca de Egipto, nos libra de muchas cosas. Pero ¿cómo? Es lo que viene pasando. La palabra de Dios en hebreo significa chido, y la palabra chido sacado del hebreo y traído al latín significa el que destruye, el guerrero, el que humilla. Por eso el pastor, que cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón le pone señales a Dios. Aunque la primera señal se cumplió, Gedeón siguió buscando dirección. Por eso es que hay ministerios que están desenfrenados, ministerios que están en la ruina. Una sola vez le dijeron que son profetas, se compraron un traje, se compraron una falda y ya andan profetizando. Y aunque nadie me habló, yo voy a buscar la dirección. Se me fueron Ricky y mi huecano. Entonces, hermano, lo sobrenatural es que luego que el ángel le responde aquello que el hombre puso, dice que Gedeón hizo algo que me gustó. Hay gente que no sabe que aquí en Israel es un pueblo que Dios ama, y dice que Gedeón, antes de levantarse bajo el nivel de gloria, Gedeón primero tuvo que romper. Diga a alguien: yo voy a romper. Dice: yo voy a romper. Al igual que un sencillo, Gedeón, hermano, dice que Israel tenía altares. Dice que estaba barato, que estaba acera, y dice que a medianoche el hombre se levanta bravo, el hombre se levanta revolteado, el hombre agarra y le barata esas estatuas. Y dice que cuando llegó el día, todo el mundo fue a lugar a donde estaba el altar de Moriaco y preguntaban: ¿quién hizo eso? ¿Qué pasó aquí? Siempre Satanás tiene un chamaco, y dijo uno: fue Gedeón, el hijo de Joás. Cuando fueron a la casa de Joás, ellos dijeron: Joás, ¿qué pasa? ¿Por qué los altares no están ahí? Saca Gedeón para que lo matemos. La Biblia dice que Joás le respondió: